¿Qué tal? Video tutorial número 26 del curso de Visual C# 2012, en el que vamos a completar el tema de los arrays, y terminábamos el anterior con un ejemplo en el que veíamos cómo iterarse a través de un array mediante el uso de un loop for, y decíamos que podía ser más práctico en ese caso usar el loop for each, que nos permite iterarnos a través de los elementos de un array sin preocuparnos del número de elementos que lo forman. Aquí vemos el ejemplo, la declaración precedente, transformada para convertirla en su equivalente usando for each. Ya vemos cómo el contenido es más sencillo y directo. Aquí lo que hacemos es declarar una variable de iteración, en este caso es int id, y automáticamente ya adquiere el valor de cada uno de los elementos que existan en el array, independientemente del número que sea, sin modificar para nada el código. El tipo de esta variable tiene que concordar con el tipo de los elementos que se encuentran en el array. En este caso, como vemos en los dos, es de tipo integer. El modo de expresión de for each es mucho más directo. Con esto se indica que sea para cada uno de los elementos que se encuentren dentro del array, y nos libramos de todos los rodeos que tenemos que dar al escribir un loop for. Sin embargo, hay algunos casos en los que no podemos usar for each, en el que hay que usar for. En primer lugar, una declaración for each siempre se itera a través de todo el array. Si queremos iterarnos a través solo de una parte conocida del array, por ejemplo, solo la primera mitad, o saltarse alguno de los elementos, por ejemplo, que se salte cada tercer elemento, entonces es bastante más sencillo usar un loop for. En segundo lugar, si el cuerpo del loop tiene que saber el index del elemento y no solo su valor, tendremos también que usar una declaración for. Y en tercer lugar, si tenemos que modificar los elementos del array, también tenemos que usar una declaración for, porque la variable de iteración del loop for each es una copia de solo lectura de cada elemento del array, así que no pueden modificarse. En un loop for each podemos declarar la variable de iteración. Aquí es de tipo íntegra, pero podemos hacerla también de tipo var, por tanto genérica, y dejar que sea el compilador de C# el que determine el tipo de la variable de los tipos a partir de los tipos que tengan los elementos del array. Esto es especialmente útil si no sabemos realmente el tipo de los elementos que va a contener en el array. Por ejemplo, pues si contiene objetos anónimos. Vamos a recuperar un ejemplo que utilizamos en el anterior video tutorial, el que tenemos aquí, y ver cómo podemos iterarnos a través del array de estos miembros. Justo una persona preguntaba cómo habría que hacer para iterarse, pues con un código como el que vamos a escribir ahora aquí. Aquí tenemos un loop for each, en el cual, como vemos ahora, la variable de iteración miembro familia es var genérica, y posteriormente podemos hacer que se escriba el nombre y la edad mediante el uso de miembro familia nombre y miembro familia edad. Seguimos con los arrays y vemos ahora cómo podemos utilizar también arrays como parámetros dentro de un método, cómo podemos definir métodos que pueden tomar arrays como parámetros, y también cómo podemos hacer que se devuelva desde el método un array como un valor de retorno. La sintaxis para pasar un array como un parámetro es muy similar al modo en el que declaramos un array. Este código define un método al que hemos llamado proceso datos, que toma un array de integers, como podemos ver aquí, como parámetro.
En el cuerpo del método utilizamos un for each para iterarnos a través del array y ejecutaría algún procesamiento para cada uno de los elementos que formarán parte de ese parámetro, y es lo que tendríamos que escribir aquí. Volviendo al tema de objetos valor y objetos referencia, recuerda que los arrays son objetos referencia, así que si modificamos los contenidos de un array pasado como un parámetro dentro de un método, como puede ser aquí proceso datos, la modificación va a ser visible a todas las referencias al array, incluyendo también al argumento original pasado como el parámetro aquí. Significa que si se llevan a cabo modificaciones en el cuerpo, el parámetro también se modifica. Decía hace un momento que también podemos devolver un array desde un método. Lo vemos en un ejemplo concreto. Vamos a especificar el tipo del array como el tipo de retorno para empezar. Aquí vemos el código y observa cómo indicamos como tipo de retorno un array. A continuación, dentro del método, aquí lo que hacemos es crear y poblar el array. Aquí lo que hacemos es pedirle al usuario el tamaño de un array y seguido por los datos de cada uno de los elementos que lo forman. Y el array creado por el método es pasado de vuelta, es devuelto como el valor de retorno del método, como podemos ver aquí. Y podemos llamar al método leer datos, desde luego, pues simplemente de este modo. Por tanto, es importante recordar que en C# podemos utilizar arrays tanto como parámetros en un método o como valores de retorno también de un método. Y ahora, antes de seguir con este tema de los arrays, te hago una pregunta. ¿Cuál es el método que tienes ya que conocer, el método más utilizado, en este caso en C# con el que estamos trabajando, en el cual se incluye como parámetro un array? Creo que la mayoría ya lo tendréis claro porque lo habéis usado en muchísimas ocasiones. Estamos hablando del método main, que, como vemos, se le pasa un array de strings. Desde luego no creo que sea necesario explicar que el método main es llamado cuando nuestro programa empieza a ejecutarse. Es el punto de entrada de nuestra aplicación. Su utilidad es que si empezamos la aplicación desde la línea de comando, podemos especificar argumentos de línea de comando adicionales al tiempo que lo vamos a ejecutar. El sistema operativo de Microsoft Windows se encarga de pasar esos argumentos al Common Language Runtime, que a su vez los pasa como argumentos al método main. Es un mecanismo que provee con un modo simple de habilitar a un usuario para que provea información cuando empiece a ejecutarse la aplicación, sin tener que estar pidiéndoselos interactivamente, que también se podría hacer, pero usando este array de strings, si queremos crear scripts que se ejecuten automáticamente, el uso de este array es un modo muy sencillo de hacerlo. Lo vemos en un ejemplo concreto tomado, es una parte de una aplicación utility llamada MyFileUtil, que se encarga de procesar archivos. Espera un conjunto de nombres de archivos en la línea de comando y llama al método processFile, que no mostramos aquí completo, para que maneje el archivo especificado. Y el usuario puede ahora ejecutar la aplicación desde la línea de comando con un código como el que podemos ver aquí. Cada argumento de la línea de comando va separada por un espacio y es subida a la aplicación MyFileUtil para verificar que los argumentos son válidos.
Vemos ahora cómo copiar arrays, y para entenderlo empezamos por resumir lo fundamental de la propia naturaleza de los arrays. Ya sabemos para empezar que los arrays son tipos referencia que forman parte, son instancias de la clase SystemArray. Eso significa que una variable array contiene una referencia a una instancia array. Por lo tanto, cuando copiamos una variable array, en realidad lo que estamos haciendo es crear dos referencias a la misma instancia de la matriz. Esto ya lo vimos en algún otro ejemplo, así que debe quedar claro. En un ejemplo concreto, si yo creo una variable array y a continuación hago una copia de esa variable, a partir de ese momento tanto la variable copia, alias aquí en este ejemplo, como la variable original ides se refieren a la misma instancia array, y si modificamos el valor en ides cambia también el valor en alias y viceversa. Si lo que queremos en realidad es hacer una copia de la instancia array de los datos que se encuentran en el heap, por tanto esos datos a los que la variable se refiere, tenemos que llevar a cabo dos pasos. En el primero de los pasos tenemos que crear una nueva instancia array que tiene que ser del mismo tipo y del mismo tamaño que el array que queremos copiar. Y en el segundo paso tenemos que copiar los datos elemento por elemento del array original al nuevo array. Lo vemos en un ejemplo concreto. Vamos a utilizar la misma variable array que creamos hace un momento, llamada ides, y formada por 4 elementos. Y a continuación vamos a crear un nuevo array que tiene que ser del mismo tipo, y para que tenga también el mismo tamaño vamos a usar la propiedad length. Observa como aquí le indicamos que para el tamaño del array tiene que tomar el length de la variable ides. Y ahora para poblar el array copia podemos utilizar un loop for, en el que le indicamos que vaya copiando cada uno de los elementos que se encuentran en ides en el nuevo array copia. Pero de este modo el array final es totalmente independiente del array ides, y cualquier modificación en uno de ellos lo afecta en el otro, que es lo que queríamos. Pero lo cierto es que copiar un array es realmente un requerimiento muy común en muchas aplicaciones, y por eso la clase SystemArray ya nos proporciona algunos métodos útiles que se pueden emplear para copiar un array en lugar de escribir su propio código. Vamos a ver un par de ellos. El primero es el método copyTo, que copia los contenidos de un array en otro array, para el cual hay que indicar un índice de inicio a partir del cual queremos que copie. Recuerda que en este caso estamos haciendo lo mismo que aquí con el loop for, no es una referencia. Lo hacemos exactamente con el mismo, también tomando de nuevo una variable integer y posteriormente haciendo una copia que tenga el mismo tamaño. Pero ahora podemos usar ese método copyTo. Simplemente con esta declaración conseguimos exactamente lo mismo que con este loop for, mediante el uso del método copyTo, al que le indicamos cuál es la variable destino y el índice a partir del cual queremos copiar. Y aquí es el método, se le aplica a ides. Por lo tanto, de este modo tendríamos en la variable copia los valores que se encuentran en la variable ides, lo mismo que hicimos aquí con el loop for, como decía. El segundo método que decía, muy similar, es el método copy, que es un método static también de la clase SystemArray. Y como en el caso de copyTo, también tenemos que inicializar el array destino antes de llamar a copy. Si quitáramos esto, podríamos conseguir exactamente lo mismo.
utilizando el método copy con un código como este, array copy. Este es el método, y posteriormente le indicamos el array objetivo, el array destino, y aquí el tamaño, que recuerda que aquí ya lo hemos inicializado. Para copia podríamos utilizar tanto idlength como copia length, porque el tamaño, ya sabemos, tiene que ser el mismo. Recuerda que con estos dos métodos lo que estamos es haciendo una copia independiente, por tanto es por valor, no por referencia, como ya sabemos. Desde luego tenemos que asegurarnos que utilizamos un valor válido para el parámetro del tamaño. De no ser así, el método en los dos casos nos lanzará una excepción, marcará un error. Aún tenemos una tercera opción, un tercer método, en este caso un método instancia, con el que ya hemos trabajado a lo largo del curso. Se trata del método clone. Su ventaja es que podemos llamar a este método y crear un array entero y copiarlo en una única acción, sea un código como el que aquí vemos escrito, en el que en esta línea, al tiempo que creamos la variable array copy, ya vamos a hacer que contenga exactamente lo mismo, el mismo número y los mismos valores que tiene el array, la variable array ides, pero de nuevo recuerda que es totalmente independiente. Este método clone, que también forma parte de la clase systemArray, nos devuelve un objeto en lugar de devolver un array. Esto es lo que explica por qué tenemos que hacer un cast a el array del tipo apropiado cuando lo usamos. Pues si tenemos todo esto claro, estamos preparados para empezar a trabajar, a ver cómo funcionan los llamados arrays multidimensionales y verlo en un ejemplo práctico. Lo dejamos para el próximo vídeo tutorial. Por hoy quedamos aquí, nada más. Os habló Jesús Conde, nos vemos.